Bienvenidos y bienvenidas a su programa Conociendo Otras Fronteras. Como siempre, traemos un programa con un contenido muy interesante. En esta ocasión estaremos hablando de municipalidad y también de la actualidad política en la República Dominicana. Y para ello traemos un invitado con mucha experiencia en estos temas. Estamos hablando del amigo Domilio Vázquez desde la provincia de Bauruco. Y en el análisis estaremos hablando sobre la medida más reciente tomada por Estados Unidos que afecta directamente a Haití. De esto y otros temas más estaremos tratando en su programa Conociendo Otras Fronteras. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado, Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla, cada sábado, por Voz Media Network. Ahora en Voz puede disfrutar de La Expresión de la Tarde. Análisis noticioso, comentarios y la opinión con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Patricia Dipré, Roberto Gil y Ángel Acosta. De lunes a viernes, de 3 p.m. a 5 p.m. La Expresión de la Tarde por Voz, Canal 85 y en todas las plataformas y nuestras redes sociales. Hola amigos televidentes de Conociendo Otras Fronteras. En el día de hoy traemos un tema bastante delicado y nos referimos a la situación del tema haitiano. Las medidas que ha tomado el gobierno norteamericano comienzan otra vez a preocupar no solamente a Haití, sino a toda la región de América Latina. Y esto nos referimos es que la intención del gobierno de Donald Trump de seguir controlando y regulando la migración ha tomado la decisión de quitar el Estatuto de Protección Temporal, el TPS, como sus siglas en inglés lo establecen, y esta situación afecta directamente a más de 500,000 de haitianos. La medida que había sido postergada y que en mucho tiempo se venía tratando de buscarle una salida que no fuera tan drástica como la última que se ha tomado en el gobierno de Donald Trump, entendiendo la situación que vive Haití de inseguridad, la cantidad de personas que siguen viviendo por debajo de la pobreza, nos llevaba a pensar que el gobierno de Donald Trump iba a tratar de no tocar esa parte y permitir que esa cantidad bastante numerosa que vive en Estados Unidos de haitianos pudiera mantenerse bajo el estatus que ha tenido durante los últimos años. Recordamos que durante el gobierno de Biden, esta misma población que había llegado a Estados Unidos después de lo que fue el terremoto de Haití en el 2010 y de todas las crisis que se han venido presentando en Haití, el gobierno de Biden decidió tratar de que los haitianos pudieran seguir renovando otra vez el estatus migratorio, siguieran bajo estas condiciones. Esto, cuando llega Donald Trump, se comenzó a analizar la posibilidad de cómo cambiar esto. La realidad es que del 2010 hasta la fecha, más de 500,000 de haitianos viven en Estados Unidos bajo ese estatus. Pero la llegada del gobierno de Donald Trump comenzó a generar serias preocupaciones porque se entendía que iban a cambiar ese estatus del cual gozan la mayoría de los haitianos, y así sucedió. Lo que se ha decidido recientemente es que tienen hasta el 2 de septiembre para que comiencen a volver a su país por las vías correspondientes, y esto ha generado todo un malestar en la comunidad haitiana de Estados Unidos, entendiendo que con la situación que vive Haití en los actuales momentos, de unos niveles de inseguridad como nunca se había vivido en Haití, donde las bandas tienen el control del 80% de la capital y de una gran parte del territorio haitiano,
nos lleva a pensar qué está pasando con las grandes potencias si es que no terminan de darse cuenta que esta nación necesita ayuda, y la ayuda no puede ser solo un discurso cuando van a Naciones Unidas o cuando van a la OEA o cuando van a cualquier foro internacional. La ayuda tiene que ser enfocada en las necesidades puntuales que demanda este país. Incluso recordamos que recientemente el país de Kenia denunció que al día de hoy las condiciones que lo llevaron a ello, a esta misión de paz, todavía no se han cumplido en cuanto a las herramientas, los recursos que se iban a invertir para que esta misión de paz pudiera ser exitosa. Y ellos han amenazado ya en varias ocasiones con retirarse de Haití porque no han recibido el apoyo de la comunidad internacional. Esa misma situación la ha manifestado el presidente Luis Abinader cuando en muchos de los foros internacionales ha denunciado que sigue Haití siendo una carga para República Dominicana, porque todos los migrantes haitianos que cruzan la frontera terminan utilizando todos los servicios básicos de la República Dominicana, un país pobre también, que no cuenta con los recursos suficientes para cubrir las necesidades de salud, de alimento, de empleo que la población haitiana busca de este lado. Mientras esos cuestionamientos se siguen criticando a nivel internacional, otros países de América Latina que también están recibiendo una gran cantidad de migrantes haitianos, como el caso de Brasil, como el caso de Chile, como el caso de Costa Rica, pues también reclaman porque puedan los países desarrollados ir a Haití, hacer las inversiones necesarias y tratar de controlar esas bandas criminales que están provocando un flujo masivo de migrantes, ya no solamente por un tema económico, sino también por un tema de seguridad. Y escuchar que Estados Unidos ha tomado la decisión de quitar este estatus de protección temporal que es tan importante para una población que ya vive en Estados Unidos con más de 10 años allí y que de una manera u otra trabaja de forma legal y que con sus recursos, sus remesas, envía a sus familias en Haití y que de esta manera logran, si se quiere así, tratar de subsanar medianamente la pobreza que viven muchos de esos haitianos que reciben estas remesas de Estados Unidos. Conocer esta decisión por el gobierno norteamericano es definitivamente señalar que no se cuenta con el apoyo de las grandes potencias para tratar de resolver la problemática haitiana. Lo lamentable de todo este caso, que mientras en otros países de Medio Oriente sí reciben el apoyo directo de Estados Unidos y de las grandes potencias europeas, mientras en el tema de Ucrania sigue siendo un tema central para el mundo y siguen recibiendo miles de millones de dólares en apoyo militar para un conflicto que definitivamente nadie lo quiere, nadie lo desea y que lo único que está impactando de manera negativa las economías de todo el mundo, nadie logra explicarse por qué Haití lo siguen olvidando. Y muchos dicen que la respuesta a esto es porque en Haití no hay petróleo, porque en Haití no hay diamante, porque en Haití no hay minerales ni tampoco tierras raras que permitan allí a las grandes potencias ver Haití como un territorio de oportunidades para ellos seguir explotando y sacando beneficios. La realidad es que mientras esto sucede, que nadie le pone atención a Haití, República Dominicana sigue cargando pesado y nadie escucha a República Dominicana cuando señala que no puede continuar cargando con la problemática haitiana. Lo único que hacen en foros internacionales muchos de estos organismos es cuestionar el manejo que tiene República Dominicana con el tema de las deportaciones. Lo único que aparecen es muchas organizaciones internacionales que también cuestionan el tema de que República Dominicana siga deportando porque señalan que es un tema de violación a los derechos humanos. Mientras tanto, ninguno de estos organismos internacionales, ni las propias organizaciones internacionales que trabajan estos temas de migración, se enfocan en responder contundentemente a la responsabilidad que tienen los organismos internacionales de cumplir con lo que ha sido una ayuda histórica que nunca ha llegado a Haití y que todavía al día de hoy se sigue esperando para que Haití pueda lograr encaminarse por el sendero de la prosperidad, de la seguridad y del bienestar para todos los haitianos.
vivir las noches más emocionantes y entretenidas con Cae la Noche. Este nuevo programa, conducido por la carismática Angeli Moreno, llega para transformar tus noches en una experiencia inolvidable. Con un estilo fresco y dinámico, Angeli te llevará las informaciones y un recorrido por lo que han sido las noticias de nuestro país. Cae la Noche se transmite por el canal 85 de Claro y por UIN TVO, también en el canal 85. Acompáñanos cada noche a las 7 de la noche por Voz Media Network. Soy Joaquín Ricardo y cada viernes a las 10 de la noche los espero en nuestro programa Comentarios y Reflexiones, en un espacio de entrevistas. Ministerio Público con persecución de la corrupción administrativa. No hay ni habrá solución dominicana a los problemas haitianos. Tratamos los temas nacionales e internacionales para conocimiento de nuestro público. ¿Quién se beneficia de la crisis de Israel? ¿Quién se beneficia de la crisis de Ucrania? Hasta colocarnos cerca de los países de la OCDE. No son reformistas, no son del partido. Los espero por Voz Media Network en Comentarios y Reflexiones. Te invitamos a que cada día, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, nos acompañe a su espacio Conexión. Soy David Salvador. Yo, Ramón Suárez. Y estaremos analizando la información del momento. Tendremos noticias. Voz Media Network. Hola amigos seguidores de Conociendo Otras Fronteras. Como siempre, darle las gracias por la sintonía que prestan a este programa. Y en el día de hoy, en la entrevista central, tenemos a un amigo y hermano, una persona con muchos años de experiencia en el tema municipal y además un gran líder de la provincia de Bauruco. Estamos hablando de Domilio Vázquez, quien estará conversando con nosotros sobre los aspectos vinculados a la municipalidad, pero además todos los elementos que están vinculados al desarrollo de esta importante provincia de la región de Enriquillo y algunos aspectos políticos que, como sabemos, Domilio es un gran dirigente del Partido Revolucionario Moderno y creo que con él vamos a tener muchas informaciones sobre las novedades que hay dentro de este partido, específicamente en la provincia de Bauruco. Bienvenido, estimado hermano, ¿cómo te encuentras? Bueno, Morillo, muy bien, gracias. Primero, darle las gracias a Dios por permitirme estar contigo compartiendo en tu programa, Conociendo Otras Fronteras. Por primera vez me invita, acudí de inmediato a la cita y estoy disponible para ti y todo tu público para hablar de los temas de interés nacional, de interés de la provincia de Bauruco y sobre todo la municipalidad, que es el tema que nos ocupa por haber sido aspirante a la alcaldía del municipio de Neiva, y también tenemos proyectos de seguir aspirando a tal posición. Domilio, tú sabes que a propósito de eso, todos conocemos que fuiste precandidato a la alcaldía del municipio de Neiva y además sabemos que también tienes muchos años trabajando estos temas. La municipalidad es un tema bastante complejo, sobre todo en países como este, donde todavía la institucionalidad no se comprende de cuáles son las responsabilidades directas de un alcalde. Y me gustaría que tú puedas un poco edificar esa visión municipalista, de acuerdo a lo que establece la ley del Distrito Nacional y los municipios, que tú puedas explicar un poco cuál es esa mirada institucional, cuáles son las funciones principales que debe tener un alcalde para que la gente pueda tener mayor claridad de las dimensiones que explica nuestro marco legal. Bueno, lo primero que tenemos que decirte es que el primer gran municipalista fue el apóstol, el prócer Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte fue quien habló del poder del municipio. Luego, en la concepción de la socialdemocracia, nuestro gran líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, no solamente fue un gran defensor, sino un impulsador, quien impulsó la conciencia de la sociedad dominicana de que el poder tenía que dársele a los municipios, porque los municipios es el primer organismo del Estado que tiene contacto con el habitante, con el munícipe, con el dominicano, y Peña Gómez siempre en ese afán de llevar el poder hacia las bases, hacia el municipio, hacia los ciudadanos, Peña Gómez impulsó bajo la concepción de la democracia participativa e impulsó. Luego con la ley 17607, que nosotros conocemos ya a plenitud porque la hemos estudiado,
real y efectivamente le dio un gran impulso a lo que es la municipalidad. De ahí surgieron las asociaciones de los alcaldes, las asociaciones de los directores de distrito, de los regidores, de los vocales, y real efectivamente se le dio el poder. Nosotros hemos visto que con la promulgación en el año 2007 de la ley 176, que crea lo que es o lo que regula el ayuntamiento, el municipio de Santo Domingo y todos los municipios del país, hemos visto cómo ha contribuido de manera positiva, ha impactado de manera positiva en el desarrollo de los habitantes y sobre todo en el desarrollo del municipio como institución del Estado. Tú sabes, Domínguez, que esta ley, como tú señalas, trajo muchas novedades. Incluso parte de eso, lo que tú mencionas, los niveles de cómo las alcaldías se podían asociar, pero además de esto también los regidores y la gran participación de la población con mecanismos sumamente interesantes que van desde el plebiscito, referéndum, y de hecho la misma ley de acceso a información pública está permitida dentro del marco legal de esta ley. Pero la pregunta sería, Domínguez, ¿hasta qué punto la ciudadanía está consciente de los alcances que tiene un alcalde y además de las herramientas con las que ellos cuentan para también poder exigir a las alcaldías un mayor nivel de cumplimiento con lo que establece la ley? Mira, lo primero que hay que determinar es que la ley 17607 importantiza de que a los ayuntamientos de manera progresiva, tanto del gobierno central como de otros poderes del Estado, se les fue quitando o se les fue sustrayendo algunas funciones que tenían de manera específica. Y entonces la ley 176 lo que hace es que recoge y regulariza que todas esas actividades que eran irresponsabilidades prerrogativas que tenían los ayuntamientos, entonces las pudieron regular en este marco de esta ley, de tal sentido que el ayuntamiento, aunque no perdieron en su totalidad lo que es la prerrogativa de esas funciones del Estado Dominicano, del servicio al ciudadano, entonces sí le daba ya a los ayuntamientos la posibilidad de que conjuntamente con esas instituciones que se fueron creando, pues sobre todo lo que son las que regularizan el tránsito, las que regularizan, por ejemplo, la parte de la seguridad ciudadana, todo eso, al ayuntamiento real y efectivamente lo que se hace es que se le da la prerrogativa de que aunque no pierda totalmente la función, sí tiene la posibilidad de poder compartir con esas instituciones la responsabilidad de dar seguridad ciudadana, de regular el tránsito, sobre todo la parte urbana y todo eso, aunque siempre se ha dicho que lo que más importante se le ha quedado al ayuntamiento como prerrogativa es la recogida de la basura o de los desechos sólidos. Ahora bien, nosotros creemos que todavía hay una buena parte que hacer, y de parte de los ayuntamientos esa es crear una conciencia ciudadana de tal manera que el ciudadano conozca la ley, conozca sus deberes, sus responsabilidades, y conozca el alcance del ayuntamiento y sobre todo la importancia de la institución edilicia en el sentido de que el ayuntamiento puede regular la vida del ciudadano al territorio que le corresponde. Entonces, creo que ahí es donde nosotros como municipalistas tenemos que hacer hincapié. En nuestro proyecto y programa de gobierno, nosotros teníamos un gran componente de educación ciudadana, donde teníamos que enseñarle al ciudadano la ley, cuáles son las prerrogativas del ayuntamiento, los alcances de la autoridad del alcalde como el ejecutivo municipal, pero también cuáles son los deberes del municipio, que eso es lo importante. El municipio, el alcalde como ejecutivo y el consejo de regidores que componen el ayuntamiento, sería una combinación extraordinaria para nosotros poder crear una conciencia verdaderamente ciudadana, de tal manera que lo que establece la propia ley sea el ciudadano el que se beneficie de manera particular y sobre todo de manera efectiva de lo que la ley le establece. Tú sabes que a propósito de eso, la ley contempla incluso la manera de cómo manejar el presupuesto de los ayuntamientos y están regulados por partidas de manera muy puntual. Pero en esa forma de cómo se maneja, una de las críticas que hacen la mayoría de los alcaldes es que el presupuesto que reciben como alcaldías es un presupuesto muy limitado que no permite definitivamente poder impactar en los servicios que son demandados por la ciudadanía. Servicios que están contemplados en la ley, como tú dices, con sus limitaciones, pero a pesar de que la ley define muy claro el alcance de la responsabilidad de las alcaldías, los recursos que llegan a muchas de estas alcaldías son muy limitados. Y
la ley establece igual el cuánto debiera de recibir cada alcaldía. Sin embargo, a la fecha todavía no se ha cumplido con el porcentaje establecido por ley. Me gustaría un poco que tú pudieras explicar, primero, ese porcentaje que está establecido por ley, cuál es, para que la gente pueda tener una dimensión. Y segundo, ¿a qué tú crees que se debe que todavía al día de hoy no se pueda cumplir con esa partida establecida en el marco legal? Correcto. Hay que recordar que la ley originalmente fue un gran acuerdo. Estableció que a la municipalidad, a los ayuntamientos, se le iba a asignar el 10% de todo el presupuesto anual. Y que luego ese 10% anual se iba a distribuir a los ayuntamientos conforme a la cantidad de habitantes que tiene cada territorio, cada municipio, cada distrito municipal. Nosotros sabemos que ningún gobierno, a pesar de conocer la ley, a pesar de saber y estar de acuerdo con que hay que darle el 10%, ninguno han cumplido en su totalidad de llegar al 10%. Nosotros recordamos en el año 2002 que el propio Hipólito, en el 2000 más o menos, Hipólito llegó a tener un 5 punto algo, creo que hasta un 7 en algún año determinado. Luego en los gobiernos del PLD ese porcentaje bajó mucho. Y nosotros hemos visto cómo el presidente Luis Abinader en su primer periodo no solamente no alcanzó la cantidad del 10%, sino que el presidente Luis Abinader ha buscado un mecanismo de compensar conforme a la distribución del presupuesto en los ayuntamientos, haciendo aportaciones y creando obras que son responsabilidad, o construyendo obras que son responsabilidad del ayuntamiento, y eso ha podido compensar que el porcentaje aumente un poquito. O sea, de tal manera que nosotros podemos decir que el gobierno, tanto del PRD como Hipólito Mejía, y los gobiernos de Luis Abinader del PRM, han sido los que más han podido contribuir y acercarse al porcentaje. Ese porcentaje debe ser una lucha permanente de los ayuntamientos, de la municipalidad, de los ciudadanos, de que se llegue, porque la ley, cuando se hizo y se estudió, se decía que la solución definitiva de cada problemática municipal, de las particularidades de cada municipio, estaba precisamente esperanzada en que se cumpliera con ese 10%. ¿Por qué los gobiernos no lo han hecho? Porque los presidentes son muy cuidadosos, unos son extremadamente celosos con su presupuesto, y por eso no se ha logrado completar eso. Pero será un sueño de la municipalidad, alcanzar el 10%, y nosotros vamos a ver real y efectivamente el beneficio que llevaría de que los ayuntamientos manejen el 10% del presupuesto. Siempre ha habido la situación y el problema de que hay que cuidar la corrupción, pero nosotros siempre hemos dicho, y en cada foro, en cada lugar donde hemos podido tener la oportunidad, hemos dicho que los ayuntamientos son las instituciones del Estado que son más fiscalizadas que todo, porque primero tiene la fiscalización del municipio y de los municipios. Tiene la fiscalización del Consejo de Regidores, que antes eran las salas capitulares. Y luego cada institución de fiscalización del Estado tiene injerencia en los ayuntamientos, creando un sistema de supervisión del manejo de los recursos. Y la propia ley establece la forma en cómo el Ejecutivo Municipal, que es el alcalde, debe y tiene que gastar los recursos asignados conforme a como lo establece la propia ley. Tú sabes que, don Emilio, una gran preocupación que definitivamente entiendo tienen todos los alcaldes con el tema del presupuesto, como tú acabas de señalar, es la falta del cumplimiento de ese 10% establecido por ley. Pero hay otro aspecto que siempre se les cuestiona a las alcaldías, que dicen que quizás no se le da más recursos por la falta de manejo de esos recursos que tú decías al final, la poca transparencia que exhiben muchos alcaldes, y esa falta de transparencia es lo que cuestiona mucha de la ciudadanía, y además de eso también algunos de los críticos de la sociedad civil, de que entiende que ahí se encuentra el factor de por qué los gobiernos no aumentan o no cumplen con el porcentaje establecido por ley. Pero yo quiero no solamente resaltar esta parte, sino me gustaría que tú pudieras entrar, Domilio, en explicarnos por qué igual no existe en muchas de las municipalidades un plan de desarrollo local que esté más acorde a no depender exclusivamente del presupuesto que puedan designarse del gobierno central, sino también a desarrollar bienes y servicios que permitan generar en la comunidad otros medios, otras fuentes de recursos
para que el ayuntamiento entonces pueda tener una mayor dimensión en función del presupuesto que maneja para cumplir con esas demandas que tiene la municipalidad. Correcto. Y ahí la gran pregunta, porque siempre vemos lo mismo, cada 4 años, la misma dinámica, los ayuntamientos pidiendo que le aumenten el presupuesto, pero no vemos en esos alcaldes una visión que apueste a tratar de generar desarrollo en sus municipalidades. Lo correcto precisamente es ese, y es lo que estamos diciendo desde el principio. Los ayuntamientos han sido muy cuestionados por situaciones que se dieron en el pasado. Ahora bien, la propia ley establece la forma y manera de cómo debe el Ejecutivo gastar o invertir el dinero, porque en el presupuesto participativo se establece cuáles son las obras prioritarias por sectores en los territorios y ahí se le asigna el presupuesto. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema? Lo que decíamos ahorita, la falta de educación de parte de la institución o de las instituciones edilicias de concientizar al ciudadano. La cosa más difícil para un ciudadano es pagar impuestos. Y cuando son establecidos por las leyes, aún así también son resistentes. Imagínate tú cuando un ayuntamiento a través del Consejo de Regidores puede establecer lo que se llaman los arbitrios o establecer algunas tasas de cobro, también el ciudadano se resiste. Por eso yo hablaba desde el principio de la creación de parte de la institución edilicia, de la concientización ciudadana, de manera tal que el ciudadano entienda y sepa que cada dinero que vaya a pagar al ayuntamiento sea un compromiso del alcalde de turno o del ayuntamiento como institución, de que cada peso que entre por pago de los arbitrios o de las tasas municipales al ayuntamiento, a la tesorería del ayuntamiento, debe ser devuelto en servicio y que el munícipe vea de manera tangible que se está beneficiando de que están pagando la recogida de la basura, de que están pagando cualquier arbitrio o cualquier tasa que el ayuntamiento pudiera estar por anuncio, por lo que sea, o por la regulación de lo que es la publicidad y todas esas cosas. En nuestro proyecto que se denominó y se sigue denominando Desarrollo de una Visión Municipal, nosotros hacíamos hincapié en que íbamos a crear una concientización ciudadana de manera tal que el ciudadano entienda que como el ayuntamiento tiene prerrogativas y compromisos de ley, también el ciudadano sepa que tiene también un deber que cumplir. Entonces, con una buena conciencia, yo entendía y decíamos y explicábamos que podíamos crear, no solamente depender, que el ayuntamiento dependa del dinero que le da el Estado Dominicano a través de la Liga Municipal, sino que pudiéramos nosotros ingeniárnoslas de manera tal que pudiéramos crear tasas y arbitrios que puedan ingresar a las arcas del Estado o del ayuntamiento, de la tesorería, a fin de que los recursos puedan ser aumentados y que las obras más prioritarias, sobre todo en los barrios, en las áreas más vulnerables, el ayuntamiento fuera de manera efectiva y pudiera satisfacer la necesidad, no de manera individual, sino de manera colectiva. Tú sabes que esa es yo creo que debe ser la visión de la mayor alcaldía, de los alcaldes a nivel nacional. Correcto. Lamentablemente no hay una relación entre la visión de los alcaldes en muchas de las municipalidades con lo que realmente debiera ser esa educación ciudadana para Perdóname, Murillo, ¿sabe por qué sucede eso? Porque en los ayuntamientos, en los municipios, cualquier persona entiende y cree que puede estar preparado para ir a ocupar la posición de alcalde. Yo creo que para que una persona sea el alcalde de un municipio debe tener 2 condiciones fundamentales. Primero, que tenga una vocación de servicio. Pero una vocación de servicio creada no porque se enganche a política, sino porque haya un historial, que haya una historia de esa persona dando servicio a la comunidad. Eso es lo primero. Segundo, tiene que tener una conciencia de que el dinero que va a entrar al ayuntamiento no es de él ni de un grupo que vaya a gobernar el ayuntamiento momentáneamente, sino que ese dinero pertenece al municipio. Entonces, a partir de ahí, cuando un alcalde se prepara, tenga esa condición de tener una historia de servicio y que se esté preparando para ser municipio, entonces yo entiendo que ahí comenzará a tener cada uno conciencia y creo que los ayuntamientos serán mucho más eficientes. ¿Qué hacer para que la ciudadanía entienda que esa debe ser la visión de un alcalde? Porque tú decías hace un rato, si la ciudadanía, que es la que vota, no tiene esos niveles de claridad y de conciencia, va a seguir eligiendo un alcalde que no cuente con ese perfil que tú has señalado. Lo primero que yo entiendo que deben ser los partidos políticos los que deben crear conciencia de que cada persona dentro de sus filas que aspire a una alcaldía, a ser director del distrito,
cualquier distrito, sea una persona que cumpla con esas cualidades. Nosotros vimos el caso de nuestro partido, que debe ser una autocrítica, de que el partido, nosotros sabemos que eligió un método de elección, pero ese método de elección no se cumplió a cabalidad. Entonces, si el partido desde el principio asume que sus mejores hombres deben ser los que deben ir, no solamente ocupar, sino aspirar a esas posiciones, y que dentro de una gama de hombres y mujeres importantes que tengan esas cualidades, nosotros sabemos que siempre va a salir una persona adecuada, va a salir la persona indicada o el funcionario indicado, fruto de una elección democrática. Eso es lo importante, eso es lo primero, los partidos políticos. Luego, cuando ya la ciudadanía tenga una opción de varias personas preparadas, con cualidades, la que digo, entonces va a ser la mejor elección. Entonces ahí va a tomar conciencia la municipalidad, los municipios, los ciudadanos van a tomar conciencia de elegir. Nosotros estamos eligiendo, dentro de todo eso bueno, estamos eligiendo el mejor. A propósito de elecciones y de partidos políticos, tú eres un político muy reconocido en tu provincia por el gran trabajo que ha venido desarrollando durante muchísimos años. Y el Partido Revolucionario Moderno está ahora mismo en una lucha interna de precandidatos a la presidencia de la República, que aunque es en el 28 las elecciones, pero la primaria lógicamente será en el 27, muchos ya han comenzado a definirse y a tomar postura con algunos de estos candidatos más conocidos. Y sin lugar a duda, no podemos dejarte pasar el momento, y ya que estamos hablando de temas de partido, sin preguntarte con quién se encuentra Domilio Vázquez en la provincia de Bauruco. Bueno, ya en la provincia de Bauruco es sabido por todos, prácticamente, que nosotros estamos desde hace un tiempo haciendo una labor de formación del equipo político de Eduardo San Lobatón, Yayo 2028. Yo soy parte del equipo de la dirección ejecutiva de ese proyecto y además soy el coordinador provincial de ese proyecto, del proyecto de Yayo San Lobatón, que todos en la provincia de Bauruco saben, porque tengo más de 40 años en el sector aduanero, que yo no estoy con Yayo porque yo soy empleado de la aduana. Yo estoy con Yayo porque veo en él el perfil más parecido al presidente Luis Abinader. Y porque es uno de los funcionarios que, a pesar de tener una de las instituciones más pequeñas en términos de nómina, es el que más se le ha respondido a la base del partido. A mí me dicen en la provincia de Bauruco, Domilio, el institucional, porque todos mis conceptos y todo mi accionar en el partido, siempre trato de hacerlo apegado a los estatutos y a las leyes electorales y a las que rigen los partidos políticos. Entonces Yayo, para mí, es el sustituto ideal, o no es sustituto, debe ser la persona ideal para seguir el legado de los dos gobiernos de Luis Abinader, en términos de perfil. Yo no estoy hablando de manera particular de la personalidad, ni de lo físico, ni del carácter, sino estamos hablando del perfil. Yayo es un hombre pulcro, honesto, que conozco a carta cabal cuál es su accionar dentro de la Dirección General de Aduana, porque yo soy un técnico de aduana que entré a la aduana el 1 de julio del año 1982, en el gobierno de Salvador Blanco, con apenas 18, 19 años de edad. Y cuando no estoy dentro de la aduana como empleado funcionario, entonces acciono como agente de aduana y me mantengo dentro del mismo sector. Para mí, la gestión del director general de aduana de Yayo San Lobatón es una gestión histórica, porque además yo soy el secretario nacional electoral del Frente Nacional de Aduana y Comercio Exterior, que siempre me he estado abogando para que la aduana se posicione no solamente en la región del Caribe y América Latina, sino del mundo, como una de las aduanas más pulcra, más diáfana, más eficiente. Y creo que desde el principio que yo entré a la aduana, el director de aduana que ha cumplido con ese anhelo, no solamente de Domilio Vázquez o del sector aduanero, sino de los empresarios, de los importadores, Yayo ha sido el director histórico. Ahora, cuando yo decido apoyar a Yayo, no lo hago porque ni me lo exigió, ni me amenazaron. Yo soy quien voluntariamente me acerco a su equipo político y le digo a Yayo, yo quiero hacer un trabajo a favor suyo, porque entiendo que como usted lo ha hecho bien en la Dirección General de Aduana, usted lo va a hacer bien en el país como presidente de la República. O sea, que ya tú tienes el tuyo. Ya yo tengo el mío.
Bueno, no, Domilo, tú sabes que dentro de ese aspecto, que ya estamos viendo todo lo que se está moviendo dentro del Partido Revolucionario Moderno, ya tú has fijado posición con Yayo San Lobatón. Nosotros también queremos saber cuáles son las aspiraciones de Domilo, porque Domilo, el político, entiendo que no va a estar exclusivamente apoyando un candidato y quedándose quizás como un gran armador sin tener una visión, un objetivo también para seguir fortaleciendo tu liderazgo dentro de esta importante provincia de la región Enriquillo. ¿Cómo no, Morillo? Mira, yo nací en un hogar político. Inclusive antes de nacer, mi padre fue el primer secretario general del PRD en Neiva. La primera visita que hizo el profesor Juan Bosch cuando regresó al país fue a mi casa. Yo no había nacido. Luego, de ahí nosotros como familia hemos dejado un legado dentro de la parte revolucionaria y sobre todo en el Partido Revolucionario Moderno. En el año 1990, cuando nosotros éramos de la tendencia de Jacobo Magluta, entonces nosotros nos apartamos, fundamos el PRI y ahí en el 94 yo fui el candidato a senador de la provincia de Bauruco, con apenas 29, 30 años de edad. Luego de la muerte de Jacobo Magluta regreso a nuestro partido, la Casa Vieja, pero ya en el 2015, por las situaciones que se dio lamentablemente con nuestra Casa Vieja, nosotros también tomamos la decisión de acompañar tanto al presidente Hipólito Mejía como a Luis Abinader en esta empresa de constituir un nuevo partido que ha hecho historia porque en menos de 5 años pudo ganar unas elecciones y hemos ganado un segundo periodo. Dentro de todo eso, a mí me correspondió durante el periodo de reorganización después de la elección del 2016 ser el enlace de organización en la provincia de Bauruco. O sea que la parte organizativa del partido fue una responsabilidad que se me puso en mis manos, y gracias a Dios la hice con toda pulcritud y nadie dudó de la capacidad que pudimos tener de tanto cumplir la parte institucional como la parte del proyecto de Luis, del cual yo también pertenecía. Siempre lo traté de disgregar las dos funciones, la parte institucional y la parte del proyecto de Luis. Ahí yo no había tenido aspiración, entonces en el proceso pasado nosotros hicimos una novedad en Neiva y creamos un proyecto político a la alcaldía del municipio de Neiva, donde nosotros hicimos historia por la manera en que hicimos la campaña y sobre todo por el comportamiento de unidad y sobre todo la institucionalidad y siempre buscando el consenso. De tal manera que hasta ese momento nosotros aspiramos a la alcaldía. Ahora, dentro de todo este nuevo proceso y este escenario político nuevo que nos presenta el Partido Revolucionario Moderno, al nosotros asumir la candidatura de Yayo como precandidato a la presidencia de la República y de Gloria Reyes como la candidata o precandidata a la Secretaría General de nuestro partido, entonces se me ha puesto en las manos la responsabilidad de coordinar estos dos proyectos a nivel provincial. Y yo dije, bueno, pero si ya yo salgo estrictamente del ámbito municipal y ya yo me he abierto hacia la parte provincial, entonces yo entiendo que es necesario que el partido, ante el nuevo escenario político, va a aspirar a la Secretaría General Provincial. Yo entiendo que tengo primero el derecho constitucional, las prerrogativas como ciudadano, pero sobre todo tengo los méritos y la preparación dentro del partido para yo aspirar a esa posición tan importante. Pero siempre lo hago con dos propósitos. Primero, poniendo la institucionalidad y el consenso por delante de cualquier aspiración particular. Y segundo, teniendo conciencia de que yo soy parte de dos equipos políticos, tanto del de Yayo, que son uno, son dos, pero porque tienen dos aspiraciones diferentes, pero es un solo equipo político. El de Yayo a la presidencia y el de Gloria Reyes a la Secretaría General. Ahora bien, mis aspiraciones están exclusivamente supeditadas a la necesidad de que estos dos proyectos necesiten de mi figura política o de mi voluntad política para yo seguir aspirando a esa posición. Si mañana aparece una persona dentro del equipo o por cualquier tipo de situación que se dé, yo puedo ceder, yo la cedo con toda seguridad. Pero estáis seguros que voy a hacer
el próximo secretario general provincial del Partido Revolucionario Moderno por la institucionalidad y el consenso del partido, que lo necesita mucho en nuestra provincia y lógicamente a nivel nacional, acompañando a Gloria a que este partido siga haciendo historia. No, gracias, don Emilio. La verdad es que hablar contigo siempre es bastante interesante, primero por la experiencia acumulada que tienes, que conoces muy bien la provincia de Bauruco. Además, la historia del Partido Revolucionario Moderno, cuando se tenga que hablar, tú eres parte de ella importante. Lo que, de igual forma también, cada uno de estos aspectos que están vinculados a la municipalidad, tú lo manejas bastante bien, no solamente porque fuiste precandidato a alcalde, sino porque también eres una persona que te ha dedicado a estudiar la ley y a estudiar las problemáticas que vinculan a la mayoría de los municipios de nuestro país. Simplemente agradecerte por la oportunidad de compartir con nuestro público todas tus ideas e invitarte a que en una próxima ocasión podamos venir aquí a hablar ya más a profundidad de lo que son esas precandidaturas de Yayo, la de Gloria a la Secretaria General y la tuya como candidato también a Secretaria General de tu provincia de Bauruco, que podamos profundizar un poquito más sobre eso y que tú nos puedas dar las buenas nuevas de los avances que se ha ido teniendo en ese proyecto. Simplemente pedirte finalmente que puedas hacer algunas recomendaciones finales sobre lo que se ha venido desarrollando en tu proyecto y en los proyectos que están bajo tu responsabilidad. Bueno, gracias José Luis Morillo. Para mí es un inmenso placer ya al final prácticamente despedirnos del programa y quiero ratificarte que haberte conocido en estas lides ha sido una de las mejores experiencias, más lindas experiencias que yo he tenido. Y mira que yo he participado con muchas personas. El clics, ¿cómo te digo? La confianza que hemos podido profesarnos unos de otros, la sinceridad con que hemos hecho el trabajo o hemos empezado a hacer el trabajo, a mí me ha sido de mucha y de grande satisfacción. Te digo y te lo ratifico ante tu público, de Conociendo Nuevas Fronteras, de que para mí tú has sido una persona extraordinaria en este proceso, porque me ha permitido conocer nuevas fronteras. De manera tal que juntos, tú y yo, tú como parte también de este proyecto, estamos haciendo una labor extraordinaria, silenciosa. Pero yo te puedo asegurar que ayer domingo, antes de yo salir de Neiva para acá, yo recibí más de 15 personas nuevas que ya escuchan, oyen, ven el rum rum de que Domilio es el coordinador del equipo de Yayo y de Gloria, se están de manera voluntaria acercando a nosotros, expresando su voluntad de trabajar junto a Yayo y de Gloria. Y nosotros, satisfechos, no estamos haciendo mucho ruido, sabemos que hay mucha presión, que hay muchos intereses creados, pero nosotros estamos haciendo con la decencia, pero sobre todo con la capacidad política que la experiencia nos ha ido dotando. Nosotros allí, sin tener los recursos, sin tener las herramientas que otros proyectos tienen, nosotros estamos avanzando vertiginosamente, a medida tal que cuando ya públicamente nosotros podamos enseñar lo que tenemos, la gente se va a sorprender. Y yo creo que el que va a tener mayor satisfacción no es ni José Luis ni Domilio, serán Yayo y Gloria Reyes. Gracias, Domilio. Amigos televidentes, continúen en sintonía con su programa Conociendo Otras Fronteras. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por 2 Media Network, un canal
85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de la expresión de la tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, la expresión de la tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Buenas tardes amigos de su segmento Un Cruce Legal. En la tarde de hoy, como cada domingo, tenemos informaciones interesantísimas sobre el tema migratorio a nivel internacional. Hoy continuamos con la serie de medidas que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos para reforzar el tema de la inmigración ilegal. Han anunciado nuevas medidas para los solicitantes de visas de estudiante, tanto la F1 como la M1 y la J1. ¿Qué quiere decir esto? En los Estados Unidos ha anunciado que los solicitantes de visa de estudiante, de intercambio y también los estudiantes que tienen interés de estudiar un tema de una pasantía o un técnico en los Estados Unidos, deben de, al momento de hacer su solicitud con el formulario de S-160 y los formularios correspondientes, tener los perfiles de redes sociales públicos. ¿A qué nos referimos con esto? Pues la embajada ha anunciado que los estudiantes que deseen entrar al territorio americano deberán de contar con su perfil público. ¿Para qué? Para que al momento de hacer las investigaciones del lugar, el gobierno americano pueda investigar de que el uso y la aplicación que usted está haciendo a este visado sea el correspondiente. ¿Qué debemos de tomar en cuenta con estas medidas? Si usted quiere ir a los Estados Unidos de América a solicitar un visado de estudiante por intercambio o en una universidad de allá de Estados Unidos, usted debe de contar con ese arraigo en el perfil, en su perfil social, dígase en las redes sociales, tanto como Facebook, Instagram, Twitter, X o demás redes sociales. Usted debe de tener un perfil migratorio correspondiente a esa solicitud de visado, porque ahora los Estados Unidos también
quien está investigando, que usted se dedique a esta profesión o tenga interés de seguir estudiando esta profesión allá en los Estados Unidos. Estas medidas tomadas por el gobierno americano vienen a reforzar el tema de la seguridad nacional y el interés de protección legítimo de los Estados Unidos. Por eso recomendamos a todos los ciudadanos dominicanos que tienen interés en viajar a los Estados Unidos con fines de estudio, que se preparen, que creen su perfil de estudiante de forma segura, que no usen ese visado para trabajar o para casarse y vivir en los Estados Unidos, porque ahora el gobierno americano ha anunciado que será más fuerte, las medidas serán más restrictivas, y si usted usa un visado de estudiante para un fin que no fue el solicitado en la embajada americana, pues su visado será revocado y usted será devuelto a su país de origen. ¿Y qué pasaría con un estudiante que le revocan el visado y lo devuelven a su país? Bueno, usted tendría que pedir un perdón migratorio y esperar el tiempo aproximado entre de 3 a 10 años para volver a entrar a los Estados Unidos de América. Por eso le aconsejamos que antes de usted solicitar un visado de estudiante o cualquier tipo de visado a los Estados Unidos en estos momentos actuales, usted se prepare bien, complete bien los formularios y realice las peticiones y solicitudes de forma correcta y legales, pues los Estados Unidos en estos momentos viven un momento de reforzamiento de las medidas de seguridad en temas migratorios y de extranjeros en territorio norteamericano. Es todo por hoy. Esperamos que con estas medidas puedan ustedes estar en contexto internacional sobre el procedimiento para obtener un visado de estudiante para migrar a los Estados Unidos de América. Nos vemos en una próxima entrega de su segmento Un Cruce Legal. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Voz, Canal 85. Síguenos en nuestras redes sociales, @tvn24do, @Voz Media Net. En TikTok, @tvn24do. Página web, Voz Media Network. YouTube, Voz Media Network. TVN24do. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana. Voz Matutina. Información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, esperando que el contenido haya sido de su interés. Y la invitación es a que siga en sintonía con el canal Voz Media y que nos siga en nuestras redes sociales de Conociendo Otras Fronteras. El domingo a las 12 del mediodía es la cita con este programa Conociendo Otras Fronteras.